Bienvenidas familias a Punto SEM, un espacio para conversar sobre la salud y el bienestar. Y acá estamos en un formato renovado para que nos puedan ver también y para lanzar este nuevo ciclo en el marco de los 40 años de SEM, nada más y nada menos que con un invitado de lujo, a quien agradezco desde ya, el psicólogo Roberto Balaguer, psicólogo y máster en educación. Bienvenido, Roberto. Gracias por estar acá. Un gusto estar acá. La verdad que aparte, para conversar sobre algo que nos preocupa mucho a los adultos, a las mamás, a los papás, me imagino que también a los docentes, y que tiene que ver con el uso de las tecnologías en los adolescentes. Exactamente, un uso además súper incrementado, ¿no? Post-pandemia. Post-pandemia, sí, claro. Sí. Hay una cantidad de preocupaciones, de miedos, de temores, de inseguridades, ¿sí? Bueno, yo te podría contar las mías personales, adelante. Pero me gustaría saber un poco, en tu experiencia con los padres, ¿qué es lo que más preocupa en el uso de las tecnologías? Me imagino que debe haber también todo eso de un riesgo a la sobreexposición de información de los chicos. Depende un poco, yo diría que depende un poco las edades, ¿no? Los distintos tipos de preocupación que hay. Para seguir cierto orden cronológico, cuando son chiquitos, en general los padres tienen mucho miedo y están muy preocupados de qué cosas pueden llegar a ver, ¿no? Qué cosas pueden llegar a encontrarse navegando, mismo de repente visionando videos de YouTube, ¿no? Donde están viendo que van sugiriendo, entonces a la derecha capaz que lo que aparece no condice, digamos, guarda cierta relación con lo que estaban viendo, pero de repente es una versión más para adultos. Entonces ahí tenés un nivel de preocupación importante que tiene que ver con los contenidos, que tiene que ver con, digamos, además dentro de los contenidos con dos como áreas importantes que son los contenidos violentos, ¿no? Y los contenidos más sexualizados, ¿no? Todas cosas que, por ejemplo, para algunos digamos, dispositivos, cuando hay un control parental, digamos, común y corriente que se usa, que no siempre se utiliza, ¿no? Dicho sea de paso, te minimiza bastante todo ese tipo de situaciones. Después vos tenés, después tenés otra variable que no tiene que ver tanto con el qué se hace, sino con cuánto tiempo transcurre, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también de vuelta tenés una diferencia entre niñas y varones, donde en general en la primera infancia y en la segunda infancia son los varones los que generan mayor preocupación, porque el tiempo de juego, sobre todo con los videojuegos, ¿no? Se ha incrementado enormemente. Digamos, lo conoces ahí, ¿no? Sí. Que sabes que no es fácil, digamos, poder digamos, poner límites, poder organizar ese tiempo, porque realmente los juegos cada vez son más atractivos, cada vez les permiten hacer más cosas, y además el juego que hace de repente 15 años atrás era un juego que aislaba bastante socialmente. Hoy es un juego socializante. Claro, yo te iba a preguntar, ¿no? Eso también, porque exacto. En definitiva el hecho de limitar, que entiendo que está bien, también a veces uno por sobrelimitar, capaz que termina dejándolo afuera de un grupo que se maneja de esa manera. Exacto, que esas son también parte de las preocupaciones, digamos, de los padres. Bueno, yo no estoy de acuerdo, digamos, con determinados juegos, pero el famoso todos juegan, ¿no? Entonces todos juegan, todos se juntan a determinada hora para, yo qué sé, juegos tipo, en su momento, el Fortnite, por ejemplo, era como un juego que convocaba a la enorme mayoría de los varones, ¿no? Entonces, los padres no estaban de acuerdo, digamos, con los contenidos, con el tipo, digamos, de manejo que se daba en pantalla, pero sin embargo, todos aceptaban que era un juego, digamos, que era socializante, ¿no? El tema, entonces, pasamos la infancia, esto se continúa en la adolescencia. En la adolescencia o finales de la segunda infancia empieza a aparecer lo que hoy es como, si querés, como la vedette de las preocupaciones que son las redes sociales, ¿no? Entonces, ya fíjate que muy tempranamente, cada vez más tempranamente, ¿no? Empiezan en segundo, tercero, ¿no?
ya cuarto, quinto año de escuela, ya los chicos tienen alguna red social. Para el final de la escolaridad, la gran mayoría tiene su celular, o sea que acceden a las redes sociales no desde una computadora, digamos, de la casa, que eso facilitaría mucho, digamos, la supervisión y el control, sino a través de un dispositivo que además es propiedad del chico o de la niña, ¿no? Entonces complica enormemente, digamos, poder, de vuelta, controlar qué es lo que ven, con quién se comunican, ¿no? Que es digamos, que es la preocupación que pasa a ser la número uno. Con quién se comunican, qué tipo de información dan, ¿no? Y cuánto se muestran, ¿no? Cuánto se exponen en las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrar en la pubertad, en la adolescencia, ya el temor no es tanto, digamos, a que ven que sigue estando ahí vigente, pero, digamos, pasa a quedar en primer lugar, bueno, con quién se comunican, qué es lo que hacen ahí, ¿no? Que queda a espaldas de los padres, porque, digamos, es una socialización que queda como en la trastienda de las relaciones, ¿no? Entonces, claro... Y ahí cómo se hace, ¿no? Porque en realidad... Ahí está. O sea, uno diría, bueno, sí, igual hay que controlar, ¿no? Es necesario, pero por otro lado tenés el tema de no invadir la privacidad del adolescente, no sé... Y ese es el gran desafío, ¿no? Me imagino que se deben tener que acordar también con el adolescente, mirá, yo voy a estar mirando esto o no, nada que ver. Bueno, nunca, digamos, vos no tenés una receta que funcione para todo, ¿no? Pero sí tenés como por lo menos algunas guías que podemos compartir. Cuanto más chiquitos, ¿no? Mucho más control férreo, ¿no? Mucho más control de limitar, digamos, el tipo de contenido, ¿no? El tipo de interacciones. No es necesario un celular, ¿no? A pesar de que hay muchos niños que ya lo tienen. Y los hermanos todavía que vienen con el más grande. Y el más chico, el tercer hijo hereda cosas del primero. Entonces, el tratamiento que vos le vas a dar al primer hijo no es el mismo que al segundo, que al tercero. Uno va confiando más y eso está bueno. Y a veces uno se confía demasiado y eso no está del todo bueno, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre supervisión, ¿no? / control / monitoreo es un arte, ¿no? Es el arte de ser padres hoy en el mundo digital. Entonces, un poco para orientar. Cuanto más chiquitos, ahí hay poca negociación, es control, ¿no? Es como decir, bueno, mi hijo tiene 3, 4 años y le gustaría cruzar la calle porque le parece que, bueno, capaz que le parece que se siente que... Pero no sería el caso. No estaría siendo el caso de que lo dejemos. Entonces, esto aplica también para el universo digital. Más vale que sea acotado, las cosas que se pierdan no van a tener un gran impacto cognitivo, es decir, ningún niño porque no vea determinados contenidos lo va a afectar cognitivamente, ¿no? Ni siquiera diría yo que lo va a afectar en general socialmente tampoco, ¿no? A medida que van creciendo, vos tenés que empezar a ejercitar algo que acá empezamos a dividir a los grupos de padres y madres, ¿no? En la capacidad que pueden tener de empezar a dar posibilidad de que empiecen a tomar decisiones, ¿no? En un ámbito de confianza, en un ámbito de diálogo y en un ámbito de reglas claras, digamos, de lo que uno espera que se haga y que no se haga ahí, ¿no? De cómo se manejen y cómo no se manejen. Ese monitoreo al principio tiene que ser, es como, digamos, quizás la metáfora más, digamos, que nos ayuda más a entender esto puede ser, bueno, como el cruzar la calle. Las primeras veces que vos cruzás la calle con un niño chico... Es un tema de confianza. Pero y de contexto, ¿no? Lo haces también en un balneario, en verano, ¿no? De a poquito. No lo llevas a 18 y andes a cruzar la calle a los 5 años para que aprenda. Hasta que... Capaz que aprende. Claro. ¿No? Pero, digamos, vos vas gradualmente acompañándolo, ¿no? Vas monitoreando, pero también es muy importante, ¿no? Y eso a veces nos cuesta poder entender, que es muy importante también que los chiquilines sientan que ellos también pueden tomar decisiones. Porque al final del camino, ¿no? Si vos me preguntás, mirá, ¿cuál sería como la habilidad que a vos te parece más importante y más saludable en esto? Es que sean buenos tomadores de decisiones. Es decir,
que enfrentados a determinados contextos, informaciones, personas, situaciones, puedan tomar la decisión, ¿verdad?, que nunca vaya en contra de ellos, ¿no?, que nunca vaya en contra de otros, que termine resultando lo más saludable posible. Y para eso vos tenés que dar cierta rienda, ¿no? Y acá tenemos padres, tenemos dos grandes divisiones, ¿no? Los padres muy controladores y los padres muy negligentes. En los dos extremos tenés problemas, ¿no? Por negligencia, digamos, sería como el Homero Simpson, sería como la caricatura de esto, ¿no? Y acá estos padres o estas madres que creen ser controladores y creen que van a poder conocer y saber todo lo que transcurre y sucede. Es imposible, ¿no? Yo siempre les digo a los padres, ¿no?, siempre, la tortuga siempre se escapa, siempre se escapa. Entonces, lo mejor es tratar de generar un buen diálogo, comunicación, confianza, de manera tal de que si la tortuga se escapa pueda venir a contarte, mirá, se me escapó la tortuga. Y no trate de arreglar la búsqueda de la tortuga. Sin que te enteres, sí, porque cada vez lo que uno ve, ¿no?, en la clínica es que se mandan una macana. Como no le pueden decir a los padres, tratan de solucionarla. La solución, en vez de ser una solución, es un segundo problema. Problema que genera otros problemas y así intentan solucionarlo hasta que en un momento se dan cuenta que no van a poder y explotan, ¿no? Y ahí cuando te llega a vos como adulto, muchas veces es tarde. Entonces, nosotros tenemos que evitar eso, porque además, en el entendido de que los chiquilines se van a equivocar, porque son niños, son adolescentes, o sea, la etapa para equivocarse es esa, la etapa para corregir es esa, pero se necesita, digamos, adultos que estemos dispuestos a asumir determinados riesgos de la crianza. O sea, vos podés decirle, te prohíbo cruzar la calle hasta que tenga 18. Técnicamente, digamos, capaz que uno puede decir eso. No creo que ningún chiquilín sano acepte eso. Y acá es lo mismo, vos podés decirle, mira, no vas a tener redes sociales hasta los 18 años. Hoy por hoy la socialización pasa por las redes sociales. Entonces, tenemos que enseñarle, digamos, a manejarse de manera saludable, ¿no? Pero no en ese sentido que vos decías, bueno, tengo por un lado los padres controladores, por otro lado, ¿cómo lográs ese equilibrio? Porque, ¿qué haces? O sea, voy como más a lo práctico, también pensando en quienes nos están escuchando, decir, ¿qué hago? ¿Me tengo que abrir una cuenta de Facebook y lo converso para ver quiénes son los amigos? ¿O confío en que una cuenta de Instagram, le doy las herramientas como vos decís? Y bueno, cada vez que tengas un problema, sabes que tenés que venir a mí, pero sin saber con quién se está. ¿Dónde está el límite entre el control y el equilibrio? Perfecto. Lo que yo puedo afirmar con absoluta certeza es que cualquier intento de control es eludible. O sea que si uno piensa que por el control va a tener todo, digamos, bajo control, valga la redundancia, uno está siendo movido por el miedo, ¿no? Por el miedo a que el otro haga algo fuera de lo que yo espero, ¿no? Nos va a mover ese miedo, nos va a mover, digamos, una emoción que no le va a permitir al otro, digamos, tomar la mejor decisión, porque va a estar siempre pendiente, ¿no?, de que si yo hago esto, ¿qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir papá? ¿No? Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñarle, ¿no?, a que sea buen tomador de decisión en todas las cosas. Por ejemplo, ¿no?, vos podés decirle, mirá, yo voy a estar controlándote todas las imágenes y fotos que suban. Ok, cuando hay un exceso de control, puedes hacerlo eso, pero los chiquilines pueden tener varias cuentas, ¿no?, y utilizar otra cuenta. Y esto pasa a diario, es decir, es más, yo te diría que es a veces mucho más perjudicial el exceso de control. Le decís que no estás confiando de alguna manera. No es que le digas, no estás confiando. Claro. Entonces, si vos pretendés, digamos, una obediencia suprema, lo que a los padres siempre le digo en todas las charlas, mirá, todos nos gusta que nuestros hijos sean más, todos no, pero la gran mayoría nos gusta que nuestros hijos sean más o menos bien portados, obedientes, ¿no? Ahora, eso es un gradiente, bien portado, obediente, a, digamos, una obediencia 100% en todo momento, ¿no? Lo que vos estás haciendo es alguien que no piensa por sí, ¿no?, que no toma decisiones, que está simplemente pensando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo que está generando es alguien que el día de mañana
va a necesitar de otro, ¿verdad?, que le haga lo mismo, le indique qué hacer. Y esa persona no va a ser la mamá o el papá, va a ser el marido, la mujer, su compañero, ¿no? Entonces, eso es algo que uno lo ve. O sea, nosotros, lo mejor que podemos aspirar es que cuando vaya a hacer algo, diga, a ver, yo mañana, si digo esto, si pongo esto, capaz que me arrepiento. Si la respuesta es no, ponelo, ¿no? Si la respuesta es, esta foto capaz que mañana no estoy tan segura de subirla. Si la respuesta es no estoy tan segura, esperá. Y si la respuesta es seguramente no, no lo hagas, ¿no? No lo hagas si estás en un contexto, digamos, emocional alterado, ¿no? Tenemos que enseñarle, decir, mira, cuando vos estás enojado, ¿no? Cuando vos estás enojada, cuando estás herida, porque tu mejor amiga, tu amiguita, invitó a 4, ¿no?, a la pijamada y a vos no te invitó, porque el técnico no te puso, ¿no?, en ese partido que vos pensabas que te iba a poner. No es el momento, ¿verdad?, para publicar nada, no es el momento para hablar. Uno tiene que enseñar habilidades, ¿no?, de autorregulación, habilidades, porque van a ser buenos, no para las redes sociales, va a ser bueno para la vida, para cuando te enojes con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus empleados, con tus compañeros. Clarísimo. Vamos a ver después cómo se lleva la práctica. Difícil. Mucha charla, me imagino. El teórico es una cosa. Claro. Mucho que conversar con los chicos. Muchísimo. Porque la gente, Karina, muchas veces dice, bueno, y yo tengo que saber qué es lo que hace. Y yo le digo, ¿y yo qué sé? Yo no sé si querés saberlo, si a vos te interesa. Si te gusta, arriba. Pero lo importante no es saber qué es lo que hace en las redes. Lo importante es saber cómo está tu hijo. Porque si tu hijo está bien, no va a tener necesidad de hacer cosas malas en Internet. Si tu hija está bien, no va a tener seguramente ninguna necesidad de sobreexponerse, porque no va a haber ningún motivo que la impulse, ¿verdad?, a tratar de encontrar algo si lo tiene en el día a día. Entonces, la preocupación nuestra tiene que ser saber que nuestros hijos están bien, ofrecerles disponibilidad emocional para cuando te vienen a contar algo, ¿verdad?, vos estar escuchando, receptivo, no que vos estés con tu propio Instagram, que es algo que los chiquilines te dicen. Claro. Le iba a contar determinada cosa y llegué, ¿no?, y me dijo, y papá estaba con el WhatsApp, y mamá estaba con el Instagram, y no sé cuánto, y al final no le conté. Porque ahí es donde se genera esa brecha para que después busquen esas cosas en el ámbito de Internet, en un grupo, en un chat, en un foro, en un videojuego, donde alguien les habla y dice que es fulanito y en realidad no es fulanito, es un adulto. Es decir, todos los grandes riesgos parten en buena medida de chiquilines o chiquilinas que tienen cierta vulnerabilidad emocional. Y para que no haya esa vulnerabilidad emocional, los principales responsables somos los papás. Perfecto. Creo que para redondear un poco, porque esto daría para hablar muchísimo, pero como última pregunta, tomando un poco eso que vos estabas hablando, que creo que es una preocupación que tiene que ver con la salud mental de los adolescentes y el rol ahí que también ocupan las pantallas, las tecnologías. ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre la historia de la tecnología, la historia de la ciencia, lo que marca es que en general cuando estamos frente a situaciones sociales, culturales, de contextos donde hay cosas que no entendemos, siempre tratamos de encontrar, digamos, un chivo expiatorio, ¿no? Esto vos podés rastrear todos los inventos tecnológicos para atrás, ¿verdad? Y cargarlos a ellos con todos los males. Es decir, si uno cree, ¿no?, que los chiquilines están mal por las redes sociales, uno tendría que decirle, mirá, las redes sociales realmente no colaboran nada. Las redes sociales no ayudan nada, sobre todo a determinados, en determinadas edades, en determinados contextos y para determinadas cuestiones. Ahora, dicho esto, no podemos culpar, ¿no?, y poner como los malos de la película las redes sociales, porque lo que muestran las investigaciones más longitudinales, lo que muestran cuando pones todas las variables en juego,
es que, digamos, la disponibilidad de la casa, la convivencia familiar, la armonía, la comunicación, la educación de los padres, digamos, el lugar que ocupan en la familia, una serie de variables más tradicionales son las que explican, ¿no?, la mayoría de los comportamientos. Entonces, digamos, a veces cuando dicen, no, porque se pasa jugando a tal cosa, bueno, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué le falta? ¿No? ¿Qué le pasa que tiene necesidad de estar haciendo eso? Porque hay distintos tipos de juegos. Hay chiquilines que juegan muchas horas divirtiéndose y hay chiquilines que juegan para no estar en la realidad. Hay chiquilinas que están con el teléfono porque están socializando y porque son muy comunicativas y son muy sociales y permanentemente están, digamos, generando buenos vínculos personalmente, presencialmente y a través de la tecnología. Y hay otras que simplemente están ahí para no estar, ¿verdad?, en un cara a cara, frente a frente, para no conectarse. Entonces, nuestra tarea de vuelta, nuestra labor es tener chiquilines que sean capaces de hablar, de comunicarse, de contarnos sus emociones, de contarnos sus problemas, ¿no? Y si no somos nosotros, porque capaz que cuando le cuenta a mamá o a papá, pero siempre que hace una tía, un hermano, un sobrino, sí, la madrina, a mí no me importa quién, que hace un adulto referente, ¿viste? Perfecto. Que hace un adulto referente. Entonces, con eso minimizamos muchísimos riesgos, le damos un colchón emocional a los chiquilines para que frente a las distintas vicisitudes de la vida puedan venir a contarnos y minimizamos enormemente, digamos, todos los riesgos de incurrir en conductas de exceso, ya sean con tecnología, con alcohol, con drogas o con todo lo que tú quieras poner sobre la mesa. Roberto, muchísimas gracias por tenerte. La verdad que fue un placer conversar en este ratito. Y bueno, y nos despedimos de este episodio. Los esperamos en el próximo episodio de Punto SEM para seguir conversando sobre todos estos temas tan interesantes en la vida de las familias.